Esta es la última clase del curso, el taller de integración de imágenes, con todo lo que se ha visto durante todas las clases. Soy la doctora Paola Pucci. En el año 2006, en la Academia Nacional de Medicina, se llevó a cabo el Consenso Nacional Intersociedades sobre el Cáncer de Mama, en donde se establecieron las pautas para el diagnóstico y el manejo de las lesiones mamarias subclínicas. Las sociedades abajo mencionadas son las que participaron de dicho consenso, y una de las conclusiones importantes del consenso resultó que el estudio básico recomendado para la pesquisa del cáncer de mama es la mamografía. Asimismo, se estableció que la mamografía comenzaba en las pacientes a partir de los 40 años y una vez por año. Para el estudio de las imágenes mamarias contamos con varios métodos a nuestra disposición, siendo, como dijimos anteriormente, el primero, la mamografía, que puede ser analógica, digital indirecta o digitalizada, y la mamografía digital directa. Cuando contamos con mamografía digital directa, podemos utilizar además la tomosíntesis y la detección asistida por computadora, la energía dual, que es una mamografía con contraste. Además, tenemos la ecografía como complemento importantísimo en el diagnóstico, la utilización del Doppler color o Power Doppler, la ecografía automatizada o 3D, la elastografía. Además, contamos con las funciones diagnósticas, la resonancia magnética y el PET o el PEM, que serán reservados para algunos diagnósticos especiales. La sistemática de estudio básica en el estudio mamario: vamos a tener una mamografía estándar que incluye las incidencias básicas, que son la cráneo-caudal y la medio-lateral oblicua. En base a ese estudio vamos a hacer una categorización BI-RADS. Si hay algún hallazgo, la categoría será BI-RADS 0. Si no hay hallazgos o los hallazgos son benignos, la categoría será BI-RADS 2. Ante una categoría BI-RADS 0 necesitaremos estudios complementarios que pueden ser compresión localizada, magnificación, perfil estricto, etc. y ecografías. En base a esos estudios podemos llegar a una categoría BI-RADS 3, BI-RADS 4 o BI-RADS 5. En caso de estar en presencia de una categoría BI-RADS 3, el control es en 6 meses. En las categorías BR4 o BR5 se necesita estudio histológico, que puede ser por punción, biopsia percutánea o por biopsia radioquirúrgica, de las cuales resultará una lesión benigna. En todo caso, la categoría final va a ser BI-RADS 2, o si estamos en presencia de una lesión maligna, la categoría será BI-RADS 6. Si la lesión resulta benigna, la paciente pasa a un control periódico habitual, categoría 2. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo evaluamos a las distintas pacientes. Esta es una paciente de 69 años que consulta por un nódulo palpable en mama izquierda. Observamos en la región retroareolar un nódulo que necesita estudios complementarios para terminar la categoría final. Categorizamos esta mamografía como BI-RADS 0 e indicamos cuáles son los estudios complementarios que nos ayudarán
a determinar la categoría BIRADS final. En este caso realizamos unas incidencias con técnica de compresión localizada y magnificada, en donde describimos un nódulo denso de márgenes espiculados que retraen el pezón y además se visualiza engrosamiento de la piel. En el complemento ecográfico se observa un nódulo heterogéneo, sólido, de márgenes microlobulados, con retracción del pezón y la piel. A la evaluación Doppler color se visualizan vasos en el interior. Todos estos hallazgos corresponden a la categoría BIRADS 5. La anatomía patológica, determinada con biopsia core, resultó un carcinoma ductal infiltrante. Es importante tener en cuenta que en la nueva clasificación BIRADS, como se ha visto durante el transcurso del curso, el BIRADS 5 queda determinado para lesiones que tienen hallazgos asociados. En este caso, la retracción del pezón y el engrosamiento de la piel. Paciente de 72 años, una mamografía de screening, control anual habitual. Se determina la presencia de un nódulo en la mama derecha, cuadrante súpero interno. Es muy importante cuando hacemos la evaluación mamográfica determinar con exactitud en qué mama y sector de la misma se encuentra la lesión que debemos estudiar. Debido a la presencia del nódulo y que no ha sido posible categorizarlo con las incidencias habituales, la mamografía es categorizada BIRADS 0, pidiéndole estudios complementarios para llegar a la categorización final. Realizamos estudios localizado y focalizado sobre el nódulo y se determina que el nódulo persiste en la compresión de márgenes espiculados y forma irregular. En el complemento ecográfico se detecta la presencia de un nódulo irregular con área ecogénico, Doppler positivo. Con todos estos hallazgos categorizamos al nódulo como BIRADS 4C, que tiene un valor predictivo positivo de entre el 50 y el 95%. Este caso correspondió a un carcinoma ductal infiltrante. En la sistemática de estudio, los nódulos y las asimetrías, preferentemente las estudiamos con compresión localizada y con estudio ecográfico. Paciente de 53 años, la cual presenta mayor consistencia a la palpación en el cuadrante superexterno periareolar izquierdo. En la mamografía se visualiza un área de distorsión arquitectural, la cual es necesaria estudiar con estudios complementarios, por lo cual la mamografía es categorizada BIRADS 0. En caso de distorsión, realizamos la evaluación con compresión localizada y magnificada
En este caso visualizamos dos áreas de distorsión arquitectural en el cuadrante superexterno periareolar y en la hora 3 de la mama izquierda. Completamos el estudio con ecografía, observando en mama izquierda cuadrante superexterno periareolar, un área heterogénea con atenuación sónica posterior y señal Doppler positiva, categorizada BIRADS 4C, y un segundo foco ubicado en mama izquierda hora 3, también otra área heterogénea de atenuación sónica posterior, categorizada BIRADS 4C. Observamos en la axila un ganglio con alteración de la estructura, con aumento del espesor cortical y desplazamiento del hilio. Es muy importante al realizar la evaluación con ecografía hacer la correlación de las imágenes que vemos en la mamografía. Algunas lesiones podemos visualizarlas con una técnica y no con la otra, y es importante que en el informe final figure qué lesión fue vista con qué método. En este caso podemos decir que las dos lesiones visibles en la mamografía fueron reconocidas con la ecografía y sumando el hallazgo del ganglio patológico. Para llegar al diagnóstico definitivo se realiza core biopsy guiada por ultrasonido de las dos lesiones reconocidas por ecografía, y además podemos realizar evaluación con punción citológica o histológica del ganglio axilar patológico. Utilizamos para realizar las punciones diagnósticas la guía con la que mejor veamos la lesión, y si vemos la lesión tanto por mamografía como ecografía, en general utilizamos la vía ecográfica, siendo más rápida y sencilla de realizar. Este caso correspondió a un carcinoma ductal infiltrante multifocal. Paciente de 51 años, con antecedente de cuadrantectomía a los 36 años. La clínica presenta una adenopatía axilar derecha. En la mamografía se observa un ganglio aumentado en densidad y no se determina la presencia de lesión parenquimatosa. Se realiza una evaluación ecográfica de la mama y de la axila, observando solamente un ganglio con pérdida de la relación córtico-iliar. Se determina por core biopsy del ganglio, que corresponde a metástasis de carcinoma mamario. En los casos en los cuales no hemos detectado lesión ni por mamografía ni por ecografía, y ante la presencia de una metástasis ganglionar, el estudio recomendado para la evaluación de la mama es la resonancia magnética. Se realiza resonancia magnética mamaria
la cual determina la presencia de una lesión nodular que capta contraste en la mama derecha en la hora 3. Correspondió a un carcinoma ductal infiltrante de 7 milímetros con metástasis en 4 de los 18 ganglios extraídos. Cuando reconocemos una lesión en la resonancia magnética, el siguiente paso es efectuar una nueva evaluación ecográfica, el llamado second look, para ver si es posible identificar la lesión que se ha identificado con la resonancia. El motivo es que, siendo de esta manera, si nosotros identificamos la lesión, es más sencillo realizar la biopsia percutánea guiada por ecografía o, en su defecto, la marcación prequirúrgica. Si no fuera posible determinar la lesión en ecografía, la biopsia o la marcación habrá que hacerla bajo control de resonancia. Paciente con mamografía por control anual, se identifica un grupo de microcalcificaciones en la mama derecha, cuadrante superexterno. Cuando estamos en presencia de microcalcificaciones agrupadas, es necesario realizar la evaluación con mamografías magnificadas, tanto en las incidencias craneocaudal como en el perfil estricto, para poder realizar una evaluación correcta de dichas microcalcificaciones. Ante la presencia de microcalcificaciones, el estudio recomendado es la magnificación en las incidencias cráneo-caudal y perfil a 90 grados. En este caso, se observan microcalcificaciones heterogéneas de distribución segmentaria, lineales, categorizadas BIRADS 4C. El diagnóstico de microcalcificaciones con biopsia percutánea se realiza con mamotomía o suros, que son sistemas de vacío que obtienen excelente material para hacer un diagnóstico. En este caso correspondió a un carcinoma intraductal de alto grado tipo Comedo con un foco de invasión del estroma. En caso de no contar con sistemas de vacío, puede intentarse las punciones COR con guía estereotáxica, teniendo en cuenta que la subestimación de las lesiones es mayor con este tipo de agujas, por lo cual el estudio de primera elección es el estudio con sistema de vacío. Paciente con mama densa de 37 años. Se visualizan microcalcificaciones agrupadas en la mama derecha, que no son fáciles de identificar en las incidencias convencionales, por lo cual son evaluadas
con técnicas de magnificación en las cuales observamos numerosas microcalcificaciones heterogéneas, lineales y ramificadas de distribución segmentaria, también categorizadas BRATS 4C. Como mencionamos en el caso anterior, el estudio percutáneo recomendado es la punción asistida por vacío. En este caso fue realizado con suros bajo control estereotáxico y correspondió a un carcinoma intraductal. Una de las indicaciones principales de la resonancia magnética mamaria es determinar la real extensión de los carcinomas ductales in situ o intraductales, siendo que estos pueden manifestarse en la mamografía con microcalcificaciones, pero pueden existir áreas no calcificadas y es la resonancia la que los diagnostica con mayor exactitud. En este caso se visualiza un área de realce no masa en la mama derecha que ocupan los cuadrantes externos debido a que corresponde a un carcinoma intraductal extenso. El tratamiento de la paciente fue una mastectomía. Paciente con inyección de siliconas, un estudio mamográfico de control. Vemos múltiples imágenes nodulares densas, algunas parcialmente calcificadas, que impiden la evaluación del parénquima mamario subyacente. Estas pacientes son muy difíciles de evaluar debido a que no podemos identificar otras lesiones que no sean los siliconomas provocados por el material siliconado. A pesar de la presencia de las siliconas, el estudio debe ser categorizado como BRATS 2. Es un error frecuente categorizar estas mamografías como BRATS 0. Sin embargo, como no vemos ningún tipo de lesión, debemos categorizar la presencia de las siliconomas, que reitero, corresponden a categoría 2 del BRATS. En la evaluación ecográfica también es dificultoso determinar la presencia de otras lesiones que no sean los siliconomas que visualizamos en la mamografía. Se observan áreas de ruido ecogénico que corresponde a la silicona libre. Los ganglios también presentan en el ilio un aumento de la ecogenicidad correspondiente a la infiltración de silicona. También la ecografía es categorizada como BRATS 2. En estas pacientes, el único método que puede ayudarnos a determinar la ausencia de lesión es la resonancia magnética mamaria. En este caso, vemos la presencia de los siliconomas y en la resonancia con contraste podemos determinar que no hay ninguna lesión que capte contraste, por lo cual en este caso la resonancia también es categoría BRATS 2. Otra paciente con inyección de silicona
en este caso con un área de mayor consistencia a la palpación en la mama derecha. Como dijimos anteriormente, con la presencia de los siliconomas no es posible evaluar el parénquima en la mamografía ni en la ecografía, con lo cual la paciente se la derivó a realizar una resonancia. Cabe aclarar que aunque la paciente tenga una lesión palpable, el informe de la mamografía es BI-RADS 2, recomendando realizar la evaluación con resonancia debido al hallazgo palpable no evaluable. En la resonancia con contraste podemos observar un área nodular de realce con retracción del pezón y la piel, categoría BI-RADS 5 por resonancia. Esta paciente presentó un sarcoma de mama. Esta es una paciente de 76 años, viene un control de la mama operada, antecedente de cuadrantectomía en la mama derecha, informada como normal, solamente presenta hilos de sutura calcificados en el lecho quirúrgico, categoría BI-RADS 2, del año 2010. En el año 2011 vuelve a un nuevo control y la mamografía fue informada nuevamente como BI-RADS 2, sin la presencia de imágenes agregadas. En el año 2012, la paciente vuelve a un nuevo control en donde se identifica en la mama izquierda, cuadrante superexterno, un nódulo categorizado BI-RADS 0. Si volvemos a observar la mamografía del 2011, que fue informada en su momento como BI-RADS 2, podemos retrospectivamente visualizar la presencia de un nódulo que no era visible en el examen del año 2010. Este es un ejemplo para demostrar la importancia de la comparación con estudios previos de la paciente, que si no tenemos en cuenta son lesiones que pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de comparar un estudio con el previo, podemos determinar la presencia de lesiones que resultarán de sospecha o por lo menos nos indicarán la necesidad de realizar estudios complementarios. La presencia de estudios anteriores es muy importante en la valoración de todas las pacientes. Sin embargo, toma mayor importancia en las pacientes con antecedentes de cirugías previas o antecedentes de cáncer de mama. Volviendo entonces al estudio del año 2012, se realizaron incidencias localizadas y magnificadas sobre el nódulo señalado en el cuadrante superexterno, siendo irregular de márgenes espiculados. A esta paciente se realizaron además incidencias localizadas con tomosíntesis 3D, que es una técnica que nos permite determinar la evaluación de las distorsiones o de los nódulos. Vemos que la lesión persiste con esta técnica
y además a la evaluación ecográfica se determina la presencia de un nódulo irregular, categorizado BIRATS 4C, que correspondió a un carcinoma ductal infiltrante. Vemos entonces la importancia de la comparación con estudios previos. Estos son estudios comparados de una paciente operada de un carcinoma de mama izquierda, en los cuales la cicatriz muchas veces nos trae dificultades a la evaluación, pero vemos que comparado el año 2009 con el año 2010, el sector de la cicatriz permanece de similares características. Lo habitual es que las cicatrices con el tiempo vayan disminuyendo en densidad y que cambien su forma en las dos incidencias mamográficas. Esta es una paciente que puede ser categorizada con un BIRATS 2. Este es un ejemplo de una paciente operada de un carcinoma de mama derecha, en la cual tenemos un aumento de la densidad de la cicatriz comparado el estudio del 2010 con el 2009. Esto es un signo de alarma, en los cuales la mayoría de los casos corresponden a recidivas. Sin embargo, hay lesiones de cuerpo extraño que pueden ocasionar ese aumento en la densidad de la cicatriz. Para determinar la diferencia entre cicatriz o recidiva, tenemos la posibilidad de realizar las biopsias percutáneas o efectuar también resonancia magnética, que es otra de las indicaciones. La diferenciación de cicatriz de recidiva. En este caso, una paciente con antecedente de carcinoma intraductal de la mama izquierda presentaba a la clínica un aumento de la consistencia en la cicatriz, no siendo categóricas la evaluación con la mamografía o la ecografía. Debido a esta inconsistencia, se sugirió la realización de la resonancia magnética, en donde vemos en el cuadrante ínfero interno de la mama izquierda un área de captación de contraste. Realizamos una evaluación de second look ecográfica, en donde en este caso sí se determinó la presencia de conductos dilatados de forma irregular. Se realizó core biopsy en dicha zona y correspondió a un carcinoma intraductal de alto grado. Vemos entonces la importancia también de la resonancia en la diferenciación de cicatriz y recidiva. Muchas veces cuando hacemos la primera evaluación ecográfica de la mama, no determinamos la presencia de lesión y sin embargo, cuando tenemos una lesión que fue categorizada con la resonancia, hacemos la nueva evaluación ecográfica dirigida al área de mayor realce y podemos identificar lesiones que a la primera vista no nos llamaron mucho la atención. Para concluir, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama tiene múltiples formas de presentación
y distintos grados de dificultad diagnóstica. Es la responsabilidad del radiólogo reconocerlas y utilizar todas las herramientas disponibles para llegar a un diagnóstico definitivo. Y como resumen de la clasificación BI-RADS, el BI-RADS 0 corresponde a estudios incompletos, necesitando de exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico definitivo. Las lesiones categorizadas como BI-RADS 1 o BI-RADS 2, realizaremos un control anual. La categoría BI-RADS 3 corresponde a lesiones probablemente benignas, por lo cual el primer control es en los 6 meses. La categoría BI-RADS 4 corresponde a lesiones de baja, moderada o alta sospecha, a las que le realizaremos biopsia percutánea para llegar a un diagnóstico definitivo. Y la categoría BI-RADS 5 corresponde a lesiones de muy alta sospecha con un valor predictivo positivo mayor al 95%, a lo que se realiza estudio histológico tanto por biopsia percutánea o por biopsia radioquirúrgica. La categoría 6 corresponde a lesiones con malignidad confirmada. Muchas gracias.